versículo 8 hasta el versículo 13, que dice de la siguiente manera. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con toda confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hasta aquí, mis amados hermanos, el propósito de la encomienda del apóstol Pablo. La semana pasada, que estuvimos tocando los versículos del 1 al 7 de este capítulo, dijimos, mis amados hermanos, que los versículos del 2 hasta el versículo 13 formaban un paréntesis, ¿sí? Acuérdense que nosotros dijimos que la intención de Pablo era orar por los efesios, era el orar por ellos. Dice el versículo 1: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. Versículo 14: doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Así que desde el versículo 2 hasta el 13 se abre un paréntesis, donde Pablo, antes de orar por estas bendiciones que les va a explicar, lejos de orar, primero Pablo se las explica y luego se dispone a orar por ellas mismas. Eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. Dijimos que Pablo se disponía a orar por estos hermanos por varias razones, para que ellos fueran fortalecidos en la fe. Pablo quería que fueran fortalecidos en la fe, ya que ellos nadaban en medio del paganismo, que comprendieran de manera profunda el amor de Cristo por ellos. Esa era la preocupación de Pablo. Y me encanta eso, mis amados hermanos, que Pablo se preocupa más por los valores espirituales, por el hombre interior, que sean edificados, que conozcan a Cristo, que conozcan las promesas, que conozcan las bendiciones antes que otras cosas. Esa era la preocupación del apóstol Pablo. Pero lejos de hacerlo, Pablo de orar se vio en la necesidad de exponer más ampliamente. En vez de orar por ustedes, mejor les voy a explicar por qué iba a orar por ustedes. Y luego ya después que les explica, ahora sí, Pablo ora sabiendo que ya los efesios entienden por qué está orando Pablo. Ese era el propósito de su oración. Hablamos de que Pablo se describió a sí mismo como prisionero de Cristo Jesús. Pablo no se declaró prisionero de Roma, no se declaró prisionero por parte de los judíos cuando lo arrestaron allá en el templo, no se declaró prisionero de las circunstancias, no se declaró prisionero de nadie. Él sabía que si estaba en la cárcel es porque Cristo lo había puesto ahí con un propósito. ¿Hasta dónde Pablo comprendía, hermano, la soberanía de Dios? Tremendo. Pablo sabía que era prisionero de Cristo. Él había recibido un llamado especial de parte de Dios: llevar el evangelio al mundo gentil. La raíz de los problemas que él tuvo con los judíos fue precisamente a causa de su llamado. Problemas que le ocasionaron su arresto hasta ser finalmente enviado como prisionero a Roma, donde él escribió esta carta, donde él escribió no solo Efesios,
sino Colosenses también, y Filemón y los Filipenses. 4 cartas escribió el apóstol Pablo, después en el ocaso de su vida, a Timoteo, hasta ser martirizado allá por el año 68 antes de Cristo. Así que veamos entonces, en primer lugar, el llamado de Pablo al ministerio fue por la gracia de Dios. Lo siguiente. Miren lo que dice el verso 8. Dice, a mí, refiriéndose a él, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue concedido esta gracia, anunciarlos a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Yo quiero que note cómo Pablo se describe a sí mismo. Pablo fue un apóstol llamado por Dios. Escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Mas sin embargo, Pablo, el teólogo, el erudito que se crió en Tarso, adquirió la ciudadanía romana por medio de sus padres que estaban acomodados financieramente. Salió de Tarso a Galilea a los 12 años, nutrido de una ciudad portuaria cosmopolita como era Tarso. A la edad de 12 años, nutrido de todo lo que le brindaba. Y salió a Jerusalén a la edad de 12 años a nutrirse del judaísmo por medio de Gamaliel. Él tuvo una educación que muy pocos la tuvieron. Él fue privilegiado, era un teólogo, era un erudito, era un doctor, mas sin embargo, él dice que es el más pequeño de los santos. ¡Wow! El más pequeño de los santos. Ahora, hermano, esta declaración no se trata de una falsa humildad. No es que Pablo quiera aparentar una falsa humildad, no, sino la apreciación justa y honesta que Pablo tenía de sí mismo. Él es honesto al describirse a sí mismo como el más pequeño de los santos. El texto dice que Pablo se veía a sí mismo como el más pequeño de todos los hermanos. Miren lo que dijo en 1 Corintios 15:9. Primera a Corintios 15:9, él dijo, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Cuál es la razón? Pues perseguí a la iglesia de Dios. Hermano, Pablo fue un férreo perseguidor de la iglesia. Hechos 8, asolaba, los obligaba, los torturaba, a modo hasta los mataba, como consintió en la lapidación de Esteban. Era un fiero perseguidor, los odiaba porque él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Ahora, cuando Cristo lo alcanza, él se acuerda de eso y le duele en su corazón. Le duele. Por eso él se considera así, porque él está estupefacto, anonadado. Para él no concibe que después de todo lo que hizo, Dios en su divina gracia lo haya escogido para este ministerio. ¿Cómo es posible, Señor, que tú me hayas llamado para este ministerio? Quizás nunca pudo olvidar la manera despiadada con la que él persiguió a la iglesia. El odio que Saulo llegó a acumular en su corazón contra la fe cristiana, hermano, lo impulsó a desatar una infernal persecución contra la iglesia de Cristo en los primeros años. Allá en Hechos 22:4 llegó a perseguir a los cristianos hasta la muerte y los torturó a modo de que negaran a Cristo. Pablo nunca pudo olvidar eso. Por eso dijo en Filipenses 3, ciertamente me olvido de lo que queda atrás. ¿Y qué era eso? Lo que había hecho él. Había sido un cruel perseguidor de esta iglesia que tanto amaba ahora. Esa es la causa, hermano, por la cual Pablo se describe a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles. Porque él sabía en su corazón que era indigno de ser llamado apóstol. Él sabía en su corazón que era el más pequeño
que Dios lo había llamado por la pura gracia y misericordia, porque no había en él nada que llamara la atención de Dios, sino la pura gracia y misericordia de Dios. Mis amados, ¿por qué Pablo alaba a Dios por todas las bendiciones y privilegios que recibió de su mano y las aflicciones las considera pequeñas? Él dice, porque esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente peso de gloria. Mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Discúlpame, Pablo. Leve tribulación. Lea segunda a los Corintios, capítulo 11. Lea segunda Corintios 11 y vea todos los sufrimientos que Pablo sobrevivió. Y luego dice, leve tribulación. Momentánea. Es decir, todo esto es momentáneo. Es momentáneo, es pasajero, comparado con lo que nos espera. Pablo alaba a Dios. ¿Cuál es la razón, hermano? Por la gracia de Dios manifestada en su vida. Por la gracia de Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Cristo quien persigue. Él perseguía a la iglesia, pero perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo, porque él dijo, es a mí a quien me persigue. Así que por la gracia de Dios alaba, por la terrible condición en la que él se encontraba, donde se le apareció Cristo en el camino a Damasco. Por eso él lo alaba. Señor, mira, Señor, yo te alabo, porque siendo quien fui, tú me escogiste a mí para ser un heraldo de tu evangelio, para ser un apóstol de tu evangelio, siendo como me porté, siendo que los maté, siendo que los perseguí. Y no te bastó solo eso, sino que me has dado un sinnúmero de privilegios, Señor, por pura gracia. Por eso esto que a mí me pasa, Señor, me sucede, Señor, no es nada, es insignificante con la ira y el infierno que yo merecía por causa de pecador como era. Esta tribulación es insignificante a raíz de lo que verdaderamente yo merecía. Mis amados hermanos, ¿cuál es la clave de la verdadera humildad y el verdadero contentamiento del cristiano? ¿Cuál será la clave? ¿Cuál será la clave? ¿Cuál era la clave de Pablo, hermano? De reconocer su humildad y estar contento. Porque él dijo en Filipenses, regocijaos con el Señor. Estar siempre contentos, cualquiera que sea vuestra situación. ¿Cuál era la clave de Pablo para tener esa verdadera humildad y ese verdadero contentamiento? Mire, hermano, una de las claves es nunca olvidar de dónde el Señor te rescató. Nunca olvidar de dónde el Señor te rescató. Y no crea que lo trajo el Señor y lo salvó porque usted era bonito, o bonita, porque usted era decente. No, Señor. Porque nadie hay justo ni uno. No hay ni uno solo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, dice la Biblia. No hay justo, no hay nadie que haga el bien. El hombre por naturaleza es aborrecedor de Dios. Y no debemos olvidar de dónde Dios nos rescató. Yo no soy mejor que usted, ni usted es mejor que yo. Porque el estándar es Cristo. Así que no debemos, hermano, olvidar. ¿Dónde estabas tú cuando Cristo te rescató? ¿Dónde estabas tú cuando Él te habló? Sumidos en el pecado. No debemos, hermano, cada uno de nosotros tenemos un pasado. Quizás unos más tenebrosos que otros, más escandalosos que otros. Pero al fin y al cabo, hermano, para unas personas parecen decentes por fuera, pero por dentro, dice Cristo, son como sepulcros blanqueados, llenos de vuestro hermano. Todos nosotros tenemos un
pasado triste, tenebroso. A veces nos acordamos de cosas que hicimos y quisiéramos sufrir de amnesia para no recordar. Bueno, hermano, es bueno recordarlo para que valoremos la gracia de Dios. Para que valoremos de donde Dios nos rescató. No debemos olvidar lo que merecían, hermano, nuestro pecado, lo que nosotros merecíamos antes de ser salvados. Nunca debemos olvidar lo que verdaderamente usted y yo merecíamos. Pero por la pura misericordia y por la pura gracia, Dios nos salvó. Dios nos rescató. Dice Ezequiel 16, y Él pasó y te dio sucia, abandonada, y te dijo, vive, y vivimos. Éramos como ese valle de huesos secos, muertos, hermano, muertos. ¿Y qué dijo Dios? Envió su Espíritu y nos dio vida a través de Cristo. ¿Cuál era nuestra condición antes de venir a Cristo? Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos por naturaleza hijos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Violábamos constantemente la ley de Dios. Vivíamos solo para nosotros mismos y no para la gloria de Dios. ¿Mas qué hizo Dios? Soportar con paciencia nuestros pecados. Mis amados hermanos, sin lugar a dudas, Dios, mis amados, Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué no ser agradecidos con Dios y alabar continuamente su nombre? ¿Por qué no ser agradecidos con Dios? Dijo un pastor lo siguiente: tristemente los cristianos tenemos la tendencia de olvidar el infierno que justamente merecían nuestros pecados. Tenemos la tendencia a olvidar el infierno que merecían justamente nuestros pecados. Dice, y cuando eso ocurre, cuando olvidamos el infierno que merecían nuestros pecados, dice, cuando eso ocurre, ya no apreciamos los privilegios que se nos han conferido en Cristo, ni soportamos las aflicciones que tenemos que sufrir muchas veces por causa de su nombre. Eso pasa cuando tenemos la tendencia de olvidar el infierno que merecían nuestros pecados. ¿Por qué nos resulta, continúa el pastor, por qué nos resulta tan difícil responder como cristianos ante las aflicciones de la vida? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo responder como Dios quiere? ¿Por qué? ¿Por qué nos amargamos y resentimos cuando alguien nos ofende o nos maltrata injustamente? La respuesta, porque olvidamos lo que justamente sí merecemos. Por más mal que alguien nos trate, el infierno se queda corto a lo que merecen nuestros pecados todavía. Ese es el problema. Ese es el problema. Que nosotros a veces nos creemos dignos. Y Pablo no era la actitud de Pablo. Yo es lo que trato de transmitirle a usted, de explicarle el texto de lo que Pablo está diciendo. Tenemos la tendencia a olvidar. Pablo no tenía la tendencia. Yo soy el más pequeño de los santos. Soy un abortivo. Soy el más insignificante de los apóstoles. No soy digno de que me llamen apóstol. Él sabía que lo que merecía era la ira de Dios. Mas sin embargo alaba a Dios. Él sabía, hermano. Él era sencillo, era humilde. Y él aprecia las riquezas de la gracia. Él aprecia, estamos sentados en los lugares celestiales. Dios nos ha bendecido con las inescrutables riquezas de Cristo. Alaba a Dios por todas esas cosas, esas bendiciones. Alaba a Dios. Pero cuando nosotros nos olvidamos de lo que justamente merecíamos, ya no apreciamos las bendiciones de Dios. Ya no las apreciamos. En ocasiones oramos al Señor: oh Señor, sé que no soy digno de nada, soy un vil pecador, oh Señor. Pero cuando alguien habla mal de nosotros, hermano, entonces sí la cosa se pone seria. Me encanta lo que dijo Carlos Spurgeon. Hermano, dice Spurgeon, si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes con él.
porque tú eres peor de lo que él piensa que eres. Si te acusa falsamente por algo, estate satisfecho, porque si te conociera mejor, podría cambiar la acusación y no saldrías beneficiado por ese cambio. Si pintan un cuadro moral de ti y es feo, estate satisfecho, porque todavía necesitarías un toque de negro para acercarse más a la realidad. A la realidad. La actitud de Pablo no fue la de un creyente amargado, desilusionado durante su encarcelamiento en Roma, hermano. No fue de ninguna manera. Su convicción en la soberanía de Dios y su providencia lo gobernaba por completo. Algunos predican a Cristo por envidia, otros por molestia, otros para hacerme enojar, otros lo hacen de buena gana. Ellos piensan que con eso me van a afligir a mí. ¿Qué pues? En otras palabras, ¿me voy a amargar? No, yo me gozo. Al final Cristo es predicado. Eso es lo que yo quiero. Ellos me hacen enojar de esa manera y sin embargo ellos están haciendo lo que yo quiero que prediquen. ¿Se da cuenta, hermano? Cómo Pablo ha cambiado todo. Él tenía un concepto bien de la soberanía de Dios. Para aprender a contentarnos, hermano, cualquiera que sea nuestra situación, debemos tener una clara convicción de lo que somos sin la gracia de Dios. ¿Qué somos sin la gracia de Dios? ¿Qué somos, hermano? Pecadores que merecemos ser condenados eternamente en el infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Pero por su gran amor, dice Pablo, con que nos amó, por gracia sois salvos. Qué hermoso es Dios, ¿no es cierto? Y lejos de ello, hermano, lejos de condenarnos, ¿qué hizo Dios? En vez de darnos ese infierno merecido, el Señor nos colma de bendiciones por su gracia. Aleluya. Ahorita estamos usted y yo sentados en los lugares celestiales, como dice Efesios 2:6. Sentados con Cristo en los lugares celestiales. Así que Pablo fue llamado por la gracia de Dios. Él lo reconoce, él sabe que no lo merece, él sabe que merece la condenación. Por eso alaba a Dios, por el llamado de gracia y por todas las bendiciones. Y él se lo quiere transmitir a los efesios. Dios, a Dios le plació escogerme para anunciarles esto. En segundo lugar, lo siguiente, vemos la encomienda que se le da a Pablo en su llamado por gracia. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. ¿Cuál? Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Esa fue la encomienda. Primero él dice que su llamado ha sido por gracia. Ahora se le da esta encomienda. Dios le confirió el honor, el privilegio de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora, esa palabra que se traduce por inescrutable, hermano, es muy interesante, porque literalmente significa lo que no puede ser rastreado, aquello que tú no puedes seguir. Como el cazador que pierde el rastro de su presa. Eso es lo que significa. Tú no puedes seguir el rastro de las inescrutables riquezas de Dios. ¡Wow! Que son inmensas, hermano. Son inmensas, inmensas. No puede usted seguir el rastro. Es imposible. Esta palabra se refiere a todo aquello que no puede ser contemplado, que tú no puedes comprender, aquello que está muy por encima de nuestra capacidad, de nuestro razonamiento, Señor. Por más que quiero entenderlo, no puedo. Bueno, a eso se refiere. Tú no puedes comprender, yo no puedo comprender la grandeza de la gracia de Dios. Yo no puedo comprenderlo. Las riquezas de Cristo, hermano, son incomprendibles, más allá de lo que nosotros podamos entender, asimilar o expresar. Y son estas las riquezas que el Evangelio ofrece y proclama a todos los que creen. ¿Cuáles son esas riquezas? Las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, sus riquezas de la sabiduría y de la ciencia, sus riquezas
provisión de todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, su certeza, el pleno entendimiento, su palabra abundante, aún el temor mayor de mayores riquezas, teniendo mayores riquezas por el vituperio de Cristo. No es asombroso, hermano, que Pablo nos recuerde en tono triunfante: vosotros estáis completos en Cristo. Wow, hermano. Es por eso tan importante que los cristianos entiendan la grandeza de la posición que tienen en Cristo. Y Pablo por eso se preocupaba, por eso él iba a orar por esto, por los efesios, pero mejor primero se los explica y luego ora. Es que Pablo es como si dijera: yo quiero que entiendan ustedes quién son en Cristo Jesús, lo que ahora tienen. Así es. Mis amados hermanos, a raíz de lo que hemos visto, ¿cuál es el contenido entonces del Evangelio? ¿Cuál es el contenido del Evangelio? Que el hombre sin Dios es un pobre, miserable, que va a un terrible juicio y condenación. Ese es el contenido del Evangelio. Pero el Hijo de Dios, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuéramos enriquecidos. Eso es el Evangelio. Sin Dios somos miserables, camino a una condenación. Pero el Hijo de Dios, siendo rico, se hizo pobre para que tú y yo, pecadores, fuéramos enriquecidos. Wow. De eso se trata el Evangelio, de las verdaderas riquezas, riquezas que tienen un valor perdurable. Las personas, hermanos, que hoy están sin Cristo, sin importar cuál sea la posición económica que ellos tengan, no son más que unos pobres miserables. Porque cuando su vida termine en esta tierra y mueran en sus delitos y pecados, entonces se van a dar cuenta de lo miserable que son, condenados por una eternidad. Por eso siempre debemos estar predicando el Evangelio, orando por las personas para que sean alcanzados por Cristo. Las personas sin Cristo, hermano, no importa cuál sea su posición, son las más miserables. ¿Por qué? Porque no existe, no hay, hermano, verdadera riqueza fuera de Cristo. Podrán tener todos los imperios de este mundo, pero de nada les sirve. Belsasar heredó una próspera Babilonia, todas las riquezas, ¿y dónde están? Todo lo que el mundo ofrece es una fantasía pasajera. Las riquezas perdurables, permanentes y eternas solo se encuentran en Cristo. Y ese es el mensaje que predicamos en el Evangelio, el mismo Evangelio que Pablo fue llamado a anunciar a los gentiles. Ese era su objetivo primordial y particular. Por eso Pablo ora por ellos. Veamos en tercer lugar, hermano, el alcance de ese ministerio que Pablo tenía. ¿Cuál era? Dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. De aclarar hoy el misterio. Esa palabra, hermano, aclarar, significa literalmente traer algo a la luz, algo que está en lo oscuro, en tiniebla, escondido, y traerlo a la luz. Así que la misión de Pablo era aclarar con la luz divina esta gran verdad. ¿Cuál? La que mencionó en el capítulo 2. La unidad de gentiles y judíos, quitar la pared intermedia y de los dos hacer uno solo. Una verdad escondida por mucho tiempo en la mente de Dios en el Antiguo Testamento. Así que Pablo ahora debía dar a conocer a todos, judíos y gentiles, el plan de Dios trazado para salvar al hombre en Cristo Jesús.
reconciliarlos con Él, a judíos y a gentiles, para formar de ellos un solo pueblo. Por eso cuando Pablo está ahí, más atrás, cuando empezó la persecución en el capítulo 8 de Hechos, dice que Felipe se fue a Samaria y fundó una iglesia. Felipe se despojó de todo prejuicio racial, porque samaritanos y judíos no se podían ver. Pero Felipe entendió el evangelio y fue hasta Samaria, y ahí levantó una iglesia. Fueron a supervisar y se gozaron. Después Pablo, el apóstol Pedro, tuvo una visión de un lienzo con animales inmundos. Pedro, mata y come, Señor. Ninguna cosa inmunda he comido. Lo que yo he santificado, no lo llames tú inmundo. Es decir, era la puerta de par en par a los gentiles. A través de esto ya Pablo no tuvo prejuicio. Fue a donde Cornelio, oró por él. Hermano, una cosa maravillosa. De los dos, el llamado de Pablo había sido a enseñar todo lo relacionado al evangelio. Así que, hermano, ¿qué aprendemos de esto? No limitarse a predicar solo una parte del evangelio. Hay personas que les encantan solamente los sermones motivacionales para que la gente no se les vaya, para que ofrenden más. Es un cambio. Es un cambio. Sermones motivacionales, sermones de bienestar y prosperidad, como ese mensaje de una susodicha falsa profeta o apóstol, ella no sé cómo se apellida, que le dijo ahí, y se lo digo porque está en público, porque está en redes sociales, está ahí anunciado. Le dijo a este Austin de la iglesia más grande de allá, este mercader del evangelio, tú tienes el esperma de Dios. Así literalmente. Así es. ¿Cuántas herejías no se están diciendo hoy en día? No, y con respeto a ustedes, no les digo más. Eso es tremendo, hermano. Sermones motivacionales de bienestar y prosperidad. Eso es lo que se predica hoy en día. Debemos enseñar todo el consejo de Dios. Todo, hermano, el consejo de Dios. Sé que hay doctrinas bíblicas que en ocasiones nos cuestan comprender, nos cuestan entender. Hay muchos predicadores cristianos que tienen problemas con la elección de Dios, la doctrina de la elección, la doctrina de la predestinación, comprender Romanos 9, 10 y 11. Tienen problemas, pero eso no nos excusa de leer lo demás. No porque algunas cosas no comprendemos o no entendemos, no nos excusa de leer los salmos, de leer proverbios. No nos excusa, mis amados hermanos. La falta de comprensión doctrinal en la vida del creyente se refleja en una relación con Dios muy superficial. Porque cuando usted comprende a Dios y comprende lo que es en Cristo, comprende lo que tenemos en Cristo, nuestra relación con Dios será mucho más profunda. Mucho más profunda. Y eso se hace a su vez, mis amados hermanos. Y eso hace que a su vez no tengamos las herramientas adecuadas para defendernos de los ataques ideológicos y humanistas cuando no leemos las Escrituras. Cuando no las leemos. Por eso vienen ataques. Es nuestro deber leer y estudiar las verdades que Pablo proclama hasta donde nuestra capacidad nos permita. Y si no entendemos, pues ser humildes, hermano, y reconocer, yo no entiendo, Señor, y buscar, y leer, y releer, y releer. ¿Qué pensaba este escritor? ¿Qué pensaba este hombre? ¿Qué pensaba aquel? ¿Qué dice este? Y leer, y leer. Y con la misma Biblia interpretar, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Con la misma Biblia. Lo siguiente. ¿Qué nos ha dado Dios, hermano, para profundizar en nuestra relación con Él? Nos ha dado herramientas. En la mañana leíamos una, las Escrituras. Pero también nos ha dado la oración. Nos ha dado su palabra escrita.
Tenemos mucha información hoy en día en internet de buenos autores cristianos que podemos leer y consultar. Tenemos la enseñanza y predicación de las Escrituras cada domingo, como hoy. Nuestro deber es hacer uso responsable de esos medios que Dios nos ha dado. ¿Con qué propósito, iglesia? Para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, lo siguiente, el propósito de la iglesia en el plan de Dios, ¿cuál es? Esto me encanta, hermano. Me encanta. Para que la multiforme sabiduría de Dios, dice Pablo, sea dada a conocer por medio de quién, hermano. Por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¡Wow! ¿Qué papelito tenemos como iglesia, no es cierto? Este es el propósito de la iglesia, hermano. Como instrumento de Dios. Como instrumento de Dios. La iglesia de Cristo vino a la existencia a través de la predicación del Evangelio. Dígame, ¿cuál fue el primer mensaje que Cristo predicó? Lo tenemos en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese fue el primer mensaje, hermano, de Cristo. Arrepiéntanse y crean. Eso fue lo que Cristo predicó. Arrepiéntanse y crean. ¿Y cuál fue el primer sermón de la iglesia naciente? Al oír esto, Hechos capítulo 2, verso 37, se compungieron de corazón. Esa palabra compungieron, hermano, es una palabra griega que significa cuando el sumo sacerdote agarraba el cuchillo con punta afilada y perforaba al animal o degollaba, provocando una herida mortal que le ocasionaba la muerte. Entonces lo que el Evangelio hizo es que penetró en el corazón de los discípulos de esa gente, que muchos de los que estaban ahí estuvieron cuando crucificaron a Cristo, cuando le pidieron a Cristo, danos a Barrabás. ¿Y qué hacemos con este? Crucifícalo. Muchos de los que estuvieron ahí el viernes ahora estaban aquí. Pero cuando Cristo, Pedro les predicó el Evangelio, los confrontó. Ustedes mataron al Mesías, ustedes son asesinos. Aún los expedientes estaban frescos, sus manos manchadas de sangre. El Espíritu Santo se vació y llegó hasta las profundidades de las mazmorras, en el zócalo del corazón de estos hombres. Se vació y abrió los expedientes y los sacó. Ustedes son culpables. ¿Cuál fue el efecto? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué les dijo Pedro? Arrepentíos. Le dijo Pedro: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Arrepiéntanse. ¿Y qué dice el verso 42 de Hechos 2? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que produce, hermano, el Evangelio. Eso es lo que produce. Ese fue el primer sermón. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. La iglesia, hermano, está fundada, ¿sí? La iglesia está fundada, la revelación del Nuevo Testamento dada por medio de los apóstoles. Ahí es donde está fundada la iglesia. Ahí es donde está fundada en la revelación del Nuevo Testamento por medio de los apóstoles, siendo Cristo la principal piedra. Siendo Cristo la principal piedra del ángulo. ¿Dónde está Cristo, la iglesia? En la doctrina de los apóstoles. ¿Y quién está abajo de los apóstoles? Cristo, la roca. Ahí está. Y el propósito de la iglesia es ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Con qué propósito? Para dar a conocer la multiforme sabiduría
Dijo, pastor, el resultado de la encarnación del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que siendo Dios se hizo hombre para morir en una cruz y así pagar la deuda infinita de un sinnúmero de pecadores que habían transgredido la ley de Dios, que merecían el infierno. Ellos ven en la iglesia cómo Dios satisfizo la justicia perfecta, de manera, mis amados, que demandaba la condenación de los pecados, mostrando al mismo tiempo su amor y compasión, proveyendo para ellos salvación en Cristo Jesús. Los ángeles, dice el pastor, los ángeles contemplan estos dos pueblos, judíos y gentiles, dos razas completamente antagonistas, profundamente divididas, no solo reconciliados ahora con Dios, sino también reconciliados entre sí y formando ahora un solo pueblo, la iglesia. Y todo eso se lleva, hermano, y todo esto lleva a los ángeles que están en el cielo a prorrumpir en alabanza delante de Dios y darle gloria por la sabiduría de nuestro Dios. Dios escogió a pecadores, a los gentiles, y junto con los judíos armaron un solo pueblo. Y los ángeles contemplan esto en el cielo y ven la sabiduría de Dios y alaban a nuestro Dios. Otro autor dijo, la iglesia no existe por el único propósito de salvar almas, aunque esa es una obra maravillosa e importante, dice el autor. No, el propósito supremo de la iglesia, como Pablo declara explícitamente en el texto presente, es glorificar a Dios mediante la manifestación de su sabiduría delante de los ángeles, quienes pueden a su vez ofrecer mayor alabanza a Dios. La iglesia, hermano, no es un fin en sí mismo, sino un medio para un fin. Y el fin es que Dios sea glorificado. Los ángeles están atentos a todo lo que pasa en la iglesia de Cristo. Eso lo vuelvo a repetir. Los ángeles están atentos a todo lo que pasa en medio de la iglesia de Cristo. Cristo mismo, iglesia, se hace presente en el día del Señor, en medio de su pueblo. Cristo mismo, el Rey de Gloria, y sus ángeles observan juntos. Por eso es muy importante el orden que debemos tener en la iglesia cada día del Señor. Venir con un corazón dispuesto, porque se abrirá la palabra y Dios hablará y Cristo se pasea en medio de los candeleros. Debemos, hermanos, saber lo importante del orden, no ser irreverentes, no desperdiciar nuestras actitudes, no despreciar con nuestras actitudes lo que se está llevando a cabo dentro de la iglesia. Porque aquellos que desprecian lo que ocurre, hermano, cada vez que nos reunimos en el día del Señor para adorar a Dios, están acarreando juicio para sí. Juicio para sí. Mis amados hermanos, cuán gloriosa es la iglesia de Jesucristo. Es algo hermoso. Debemos tener mucho cuidado con todo lo que tiene que ver con esta iglesia. Mucho cuidado. En su doctrina, en su testimonio, en su santidad, su adoración, su liderazgo. La iglesia ocupa un lugar en la historia de la redención, hermano, la iglesia muestra el plan de Dios, y este plan no puede ser frustrado de ningún modo, porque descansa en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. No puede ser. Versículo 11, conforme el propósito eterno
que hizo Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Al estar unidos, hermanos, en Cristo, al estar en Cristo, unidos a Él por medio de la fe, eso nos hace ciudadanos de este pueblo tan especial de la iglesia de Cristo. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento solo podía entrar una vez al año hasta el lugar santísimo. Una vez al año. Ahora en Cristo tenemos plena libertad para acercarnos a Dios con confianza, para pedirle que nos conceda la gracia para poder vivir la vida cristiana, para manifestar plenamente esa gloria. Y Pablo concluye este paréntesis, hermanos, en el verso 13, exhortando a estos hermanos a que no se desalienten. Dame la siguiente. A que no se desalienten. Y lo cual dice Pablo, por lo cual pido ahora que no se desanimen a causa de lo que yo estoy viviendo. No se desanimen por lo que yo estoy atravesando. No se desanimen por mis tribulaciones, por ustedes, las cuales son vuestra gloria. No se desanimen, porque algunos hermanitos en Éfeso se sentían desalentados, angustiados por lo que pasaba Pablo. Pero mis hermanos, lo interesante es que Pablo no se sentía así. Los efesios estaban angustiados, pero Pablo no se sentía así. No se sentía desalentado. Pablo veía este sufrimiento como un privilegio. Y así quería que estos hermanos lo vieran. Él le dijo a los hermanos de Filipo en el capítulo 1, en el versículo 12, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más para el progreso del Evangelio. Esto que me ha pasado ha servido para la propagación del Evangelio. Así veía Pablo su ministerio y los sufrimientos que el ministerio traía. Así veía Pablo en el mensaje del Evangelio que él predicaba. Así contemplaba la iglesia a la que servía y administraba. Se gozaba, siempre, con gloria. Por eso, mis amados, cuán importante es ver las cosas desde la óptica como Pablo las miraba. Cuán importante. ¿Cómo miraba Pablo el sufrimiento? Como una oportunidad. Como una oportunidad. ¿Cómo miraba todo lo que le estaba sucediendo? Como una oportunidad para crecer. Consideraba un privilegio servir a Cristo, cualquiera que fuese la situación. Pablo anhelaba crecer en el conocimiento de Cristo. Él dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La pregunta es, hermano, la pregunta del $1,000,000 es, ¿tenemos ese mismo sentir nosotros? ¿Ese sentir que Pablo tenía? Miramos así las tribulaciones. ¿No es cierto que a veces nos resentimos, nos enojamos, nos frustramos y creemos que son injustas? Porque no las vemos desde la perspectiva correcta. Que sin la gracia de Dios, hermano, somos de lo peor. Lo que hace la diferencia en nosotros es la gracia de Dios, decía Pablo. Y todo esto que me pasa, Dios lo usa, hermano, para fortalecer nuestras vidas, para ayudar a poner en perspectiva todas las cosas. A veces tardamos, unos tardan más para aprender, otros son rápidos, unos somos más lentos para aprender, pero en fin, todo lo que nos pasa a nuestro alrededor, Dios lo usa. Hasta la misma maldad, hermano, del hombre, Dios la utiliza para poder glorificarse.
Dios le dijo a la iglesia: y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero la iglesia primitiva se conformó en Jerusalén. Aquí nos quedamos. ¿Y qué utilizó Dios? La maldad del apóstol Pablo. La maldad del apóstol Pablo. Voy a usar la maldad de este hombre para que la iglesia salga y predique. Y Dios lo utilizó. Ahora, pero eso no significó que Pablo no recibiera las consecuencias también de sus actos. Porque dice la Biblia que él fue apedreado también en Listra. Él sufrió por la iglesia de Cristo. Pero sin embargo, él entendió que todo era un propósito de Dios. Debemos tener mucho cuidado, hermano, de decir que la iglesia local es una prioridad de nuestras vidas cuando en realidad no lo es. Debemos tener mucho cuidado en eso. Nosotros tenemos los miércoles de oración. Algunos no pueden venir en ocasiones porque sufren imprevisto, pero está abierto, como decía nuestra hermana hace un momento, para venir a orar por las necesidades. Es importante orar por nuestras necesidades, orar por la comunidad, orar por nuestros hermanos, orar por nuestras familias, orar por nosotros mismos, orar por los hermanos que sabemos que están pasando por sufrimiento. Si no estamos aquí en los domingos porque estoy cansado o porque no traigo ganas, entonces eso es perjudicial. Si no estamos aquí por eso, hermano, y los domingos, que es el día del Señor, a no ser por una razón de peso, eso significa que la iglesia no es importante para nosotros. Si usted no me presenta una razón de peso porque el día del Señor no está aquí, entonces eso significa que no amamos a la iglesia de Cristo, no amamos a la iglesia local. Lamentablemente, hermano, hay muchos cuya vida espiritual se está derrumbando cada vez más, porque en sus corazones la iglesia de Jesucristo no ocupa el lugar de relevancia que debería de ocupar. Se está derrumbando. Si no estamos creciendo en su amor por la iglesia, no vamos a crecer tampoco espiritualmente. No vamos a crecer. Necesitamos, hermano, amar la iglesia y lograr, hermano, este tiempo de libertad que tenemos. Porque a lo que está pasando en el mundo, hermano, hoy en día, y no vayamos muy lejos aquí en nuestra nación y con el país vecino, es de pensar. Es de pensar. Debemos darle gracias a Dios porque en medio de este giro está esta iglesia local.